Este combate es probablemente uno de los mejores de los últimos 10 años en WWE. Es una lucha muy especial por varias razones. No es producto de una rivalidad planificada por meses. Su origen solo obedece a un pay-per-view temático como lo era en ese entonces Survivor Series. Campeones de ambas marcas enfrentados en un combate de exhibición que en el kayfabe forma parte de una competencia entre estas marcas. Hay una creencia muy extendida y es una razón por la que se infravalora esta lucha. Muchos creen que es un calco del enfrentamiento entre Lesnar y AJ Styles del año anterior. Partiremos desmintiendo esto con hechos. La lucha con AJ no utiliza ningún elemento ajeno al kayfabe. La lucha con Bryan utiliza la información pública sobre su salud como ingrediente para crear tensión. En el combate con el Fenomenal es un error de Lesnar, castigando su propia rodilla con el esquinero, lo que le da ventaja a Styles para trabajar su pierna. En la lucha con Bryan es la astucia de este para evadir el segundo F5, noquear al árbitro y lanzar un golpe bajo. Se da a entender que Lesnar pudo vencer a Bryan con su primer finisher, pero su sadismo le jugó en contra. En la lucha con Styles no sucede esto. La mitad del combate con Bryan es tensión pura con un público dubitativo sobre si la bestia está realmente dañando a su rival por las burlas ocurridas al inicio del match. En el combate con Styles, la estructura y el ritmo son distintos, los comebacks están en distintos momentos. En la contienda con Bryan, este actúa como heel estrellando a Lesnar contra la estructura del ring y valiéndose de varias maniobras sucias para tomar ventaja. Con Styles no ocurre esto más que en un solo momento, el resto es simplemente el Fenomenal sacando lo más duro de su ofensiva para enfrentar a la bestia encarnada. Dejado claro este punto, vamos al combate. Si eres un fan del wrestling que prioriza la psicología, el storytelling, el buen selling y la buena ejecución sobre el ring, probablemente te habías preguntado por qué WWE jamás enfrentó a dos de sus mejores luchadores. Daniel Bryan y Brock Lesnar son dos storytellers de elite, aunque esto pasa inadvertido para muchos fans promedio que priorizan la cantidad de movimientos y el spot fest sobre los combates con psicología e historia. Ambos llegan al encuentro como heels, algo que ya es una rareza en WWE, quienes suelen evitar este escenario, sobre todo en sus main events de pay-per-view. Esta clase magistral de lucha libre comenzó con las entradas. La empresa suele descuidar aspectos como los temas de entrada para luchadores que hacen el turn heel constantemente, y aquí no fue la excepción. La canción de Daniel Bryan y su conocido Town del movimiento del sí iba a hacer participar al público, y es el mismo Bryan quien se encarga de ahogar los cánticos cuando entra. Finge que alentará el cántico y se detiene, troleando al público y aminorando su reacción positiva. Todo lo que un heel debe ser. Bryan espera la entrada de Lesnar y comienza las burlas hacia él, mostrando que no lo respeta. Al comenzar la lucha, Bryan lo imita para provocarlo. Recordemos que Lesnar es el más dominante de la historia de WWE. Luego de su paso por UFC, regresó con un aura de invencibilidad enorme, y por lo tanto las burlas no tendrían sentido en una primera instancia. Pero este combate no obedece a la convención y todo tendrá sentido más tarde. Bryan se escapa y corre por ringside. Finge que se meterá al ring, pero no, sigue corriendo. Y cuando Brock baja a buscarlo, él sube y celebra. El tiempo se estira tanto que parece que legítimamente no quisiera pelear con él y se estuviera burlando. Aquí hay que contextualizar algo muy importante en el storytelling del combate. 1. Lesnar ya era entonces criticado por su contrato privilegiado, con altísimo sueldo y poquísimas luchas al año, críticas tanto de fans como de luchadores. Esto hacía creíble que alguien que trabajaba calendario completo, como Bryan, quisiera aprovechar la oportunidad y burlarse. 2. Ya era conocido que Bryan había vuelto de un retiro forzado, por acumular demasiadas conmociones cerebrales. Y el primer ataque de Brock Lesnar es precisamente un golpe al cráneo de Bryan. Si bien ya habíamos visto a Sami Zayn y Owens como heels atacando en la cabeza a Bryan cuando este recibió la alta médica para regresar al cuadrilátero, el que el golpe ocurriera tras las burlas y escapes tan largos de Bryan al inicio de la lucha planteó legítimamente una duda en la cabeza de los espectadores sobre lo que estaban a punto de ver. ¿Lesnar lo está castigando a propósito fuera del guión? ¿Bryan está herido? La duda era válida. En 2016, Lesnar había abierto el cráneo de verdad a Randy Orton en SummerSlam, provocando un chorro de sangre desde su cabeza y generando un shock legítimo en la audiencia, tanto que no supieron cómo digerir el final del combate que WWE pretendía vender como un knockout técnico similar al de las artes marciales mixtas. Y sucede lo inevitable. Bryan es llevado a Suplex City.
El primer German lo hace caer girando por completo y la cara de Heyman sugiere al espectador que algo no está bien. No está celebrando y burlándose como siempre, está preocupado. Esto se refuerza por la presencia del árbitro, preguntando a Bryan si puede continuar. Algo poco frecuente en la secuencia de suplex que suele utilizar Lesnar. Brock arrastra del pie a Bryan hacia el centro del ring y discute con el referee. La respuesta de la bestia es gritar "Suplex City" y plantea la duda nuevamente. ¿Quiere seguir con el combate o quiere encubrir un acto de ensañamiento? Bryan ni siquiera se pone de pie. Es Lesnar quien lo recoge del piso para ejecutar el siguiente German Suplex. La preocupación en el rostro de Heyman se repite y el árbitro nuevamente va a ver a Bryan. En este punto del combate, y si ven la lucha que afortunadamente WWE subió de forma gratuita a su canal de YouTube, podrán escuchar a una audiencia dividida, llena de murmullos, una incomodidad palpable, una muestra clara de atención creciente y la preocupación que ya aparecía en la cabeza de todos los presentes. Nuevamente, Bryan no se levanta. Es Brock quien lo levanta y lo acomoda para el siguiente German, esta vez lanzándolo con más fuerza y provocando un sonido más impactante. Bryan intenta levantarse sin lograrlo y Lesnar contesta de forma lapidaria: "Puedo hacer esto toda la noche". Los siguientes suplex son iguales, de una esquina a otra, lanzando a Bryan por el aire la mayor distancia posible. El campeón del planeta tiene la mirada perdida, sugiriendo que una nueva conmoción cerebral pudo hacerse presente o quizás secuelas de las sufridas en el pasado. Un fan le pide a Lesnar que se detenga. Brock lo hace callar. Antes de que se acerque el árbitro a preguntarle si puede continuar, Lesnar patea a Bryan y lo envía fuera del ring. La bestia muestra su título como un gesto de supremacía y va por Bryan nuevamente, lo estrella en la barrera y lo devuelve al cuadrilátero. En este punto, la idea de que algo no está bien y no estamos viendo un combate normal de lucha libre es reforzada. Bryan gira hasta salir del ring, parece que no quisiera o no pudiera continuar. Lesnar sale por él, lo estrella de nuevo con la barrera, vemos sangre en el codo de Bryan e inevitablemente pensamos que algunos impactos recibidos en la lucha libre no han sido precisamente un chiste. De vuelta al ring, Brock hace una movida que no realiza frecuentemente, el Bear Hug. Esta llave dice entre líneas que está dando una oportunidad a Bryan de salir del combate permitiéndole hablar con el árbitro. Lesnar lo azota contra el piso, le da 2 suplex max y cada caída se ve peor que la anterior. Incluso se le oye jadear erráticamente con la mirada perdida. El segundo Bear Hug aumenta la preocupación por la salud de Bryan. Ya ni siquiera hay contacto visual con el referee. Parece estar en otro mundo. El primer Bear Hug tuvo como propósito esto, que lo comparábamos con su reacción en este y percibiéramos un empeoramiento en su condición. Y el suplex siguiente, la cara de Heyman aún más preocupado y la expresión con la mirada totalmente perdida de Bryan parecen confirmarlo. Algo no está bien. En este punto, Lesnar parece apiadarse y querer terminar el combate rápido. Dice: "Buenas noches a todos". Realiza el F5 y cubre a Bryan. Parece que el calvario terminará por fin. Y entonces, 1, 2 y el mismo Lesnar rompe la cuenta. El árbitro se molesta, la bestia azota a Bryan contra el ring y lo arrastra nuevamente al centro. Una señal inequívoca de que piensa seguir con la tortura. Y en ese momento sucede lo impensado. 2 patadas de Bryan que parecen su última gota de voluntad dan en la cara de Lesnar, quien se enfurece y prepara el F5. Bryan lo evita, el árbitro es noqueado y Daniel combina un golpe bajo sonoro con su finisher. El público estalla en gritos. Toda la tensión creada en los minutos anteriores tuvo por objetivo este momentazo. Lesnar toma la caída de forma magistral. Cae y queda en fracción de segundo en el centro del ring, para una cuenta de 3 que no rompe la fluidez de lo que estamos viendo. La cuenta llega a 2 y el público estalla nuevamente. Desde este punto en adelante, la preocupación legítima por Bryan queda en el pasado. Es como si recién ahora nos sumergiéramos en un combate de lucha libre, pero con las emociones necesarias para la inmersión en esta historia a tope. Daniel se encarga de emparejar las cargas, patea furiosamente a Lesnar y luego le da pisotones en el cráneo. El selling de Lesnar es magistral, parece una venganza consumada. Le han hecho algo peor de lo que le hicieron a él primero. Bryan ríe, como si fuera un genio loco que planeó todo 2 pasos por delante. Las burlas hacia el ego de Brock, verse indefenso, hacerlo romper la cuenta y evitar un final prematuro, como escapar del siguiente F5 y conseguir su gran oportunidad. Bryan saca a Lesnar del ring haciéndolo fallar, lo estrella contra el poste y le da un rodillazo.
Brock desesperadamente intercepta el tope de Bryan y lo castiga contra el ring, encontrando un respiro. Ambos se están llevando hacia el límite de su resistencia. Esto no es un spot fest. Cada castigo tiene consecuencias que repercuten en el desarrollo de la lucha. Cuando parecía que la bestia encontrara su ventaja nuevamente, Bryan lo engaña haciéndolo chocar contra la escalera metálica. Otro rodillazo, patadas sonoras que parecen legítimas y de vuelta al ring. Lesnar siente el castigo anterior y se mueve más lento. Bryan aprovecha y conecta su finisher, una cuenta que llega a 2 y el público nuevamente reacciona. Bryan, no conforme con una actuación brillante en todo sentido, da una cátedra de un Lingworth a corto plazo. Castiga la pierna de Lesnar, conecta dropkicks y cuando Lesnar parecía haber encontrado la apertura para terminar todo con el F5, el trabajo a la pierna surge efecto. La bestia cae y Bryan aplica su llave de rendición. Otro clímax en el combate. La bestia se ve a punto de tapiar y desesperado, y cuando parece escaparse, Bryan le conecta en la cabeza y de nuevo aplica la llave. Clímax dentro del clímax. Lo siguiente, que muchos han criticado como algo poco fluido o anticlimático, en nuestra opinión queda bastante bien y sale de la convención. Lesnar sale de la llave con su último aliento, pone los hombros de Bryan en la lona, el árbitro cuenta y Brock sigue mirando al referí, como si buscara que se apiadara de él y contara de nuevo para terminar el combate. Con su último aliento real y aún vendiendo el dolor a la pierna, conecta el F5 y gana el encuentro. El storytelling es narrar algo en la lucha libre, contar una historia. Aquí Lesnar entró pensando que era pan comido, sin reconocer a Daniel Bryan y se va con un susto de muerte, preguntándose visiblemente qué diablos ha pasado. ¿Cómo es que ese hombre pequeño lo tuvo a punto de rendirse y vencerlo? Por su parte, Bryan empezó de forma burlona, se mostró casi a punto de perder de forma aplastante y luego estuvo 3 veces cerca de la victoria. Es probable que no volvamos a ver un combate de exhibición, sin realidad previa, con un storytelling tan bien desarrollado, tan bien ejecutado y tan bien planeado de nuevo. Y menos aún con el añadido de ver a 2 heels enfrentados. Y todavía menos con una estructura y ritmo poco convencionales, donde se tome prestado de la realidad, en este caso la salud de Bryan, para construir una tensión única que llevara las emociones al límite. Una obra maestra innovadora, rara, memorable y llena de emoción. Si nos preguntan a nosotros, efectivamente es cine. Su calificación, 5 estrellas.